vamos a meternos de lleno en un enfrentamiento dramático, el de un rey contra su mejor amigo. Un choque de poder, lealtad y traición que de verdad cambió el curso de la historia. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y para intentar responderla vamos a sumergirnos en una de las rupturas de amistad más famosas y con más consecuencias de toda la historia. Mirad, al principio el rey Enrique II de Inglaterra y su canciller, Thomas Becket, eran, inseparables. El canciller era como el primer ministro del rey, su mano derecha para todo. No solo eran aliados, eran amigos íntimos y trabajaban codo con codo para hacer más fuerte el poder del rey. Y entonces, en 1162, Enrique tomó una decisión que él creía que le daría el control absoluto de todo. Nombró a Becket arzobispo de Canterbury. Su lógica era bastante simple. ¿Quién mejor para controlar la iglesia que mi propio amigo? Sobre el papel parecía una jugada maestra. Pero contra todo pronóstico pasó algo que nadie, y mucho menos el rey, se esperaba. Becket cambió por completo. Como se ve aquí, dejó atrás su vida de lujos como canciller y se transformó en un hombre súper devoto, casi un asceta, y se convirtió en un defensor a ultranza de la Iglesia, oponiéndose al mismo rey que le había dado todo ese poder. Claro, esta nueva lealtad tan férrea de Becket a la Iglesia iba a chocar de frente con los planes del rey. Y bueno, todo saltó por los aires por culpa de un nuevo paquete de leyes. En el año 1164, el rey presentó las Constituciones de Clarendon. Y aquí empezó el verdadero lío. El punto clave de estas leyes era que el rey quería que todo el mundo, pero todo el mundo, incluidos los curas y obispos, fueran juzgados en los tribunales del rey, no en los de la Iglesia. Y aquí lo vemos súper claro, el meollo de la cuestión. Enrique decía que tenía que haber una única ley para todos, unificando el poder bajo su corona. Pero Becket defendía justo lo contrario, que la Iglesia estaba por encima de la ley del rey y que sus miembros solo tenían que rendir cuentas ante Dios. Al negarse a aceptar esto, Becket desafió al rey directamente. Y claro, para evitar que lo arrestaran o algo peor, no le quedó más remedio que huir de Inglaterra. 6 años, que se dice pronto, los pasó exiliado en Francia, lejos, lejos del alcance de Enrique. Finalmente, en 1170 se llegó a una especie de paz, un acuerdo un poco frágil que permitió a Becket volver. Pero ya os podéis imaginar que esta tregua iba a durar muy poco. En el horizonte ya se estaba cociendo otro problema, y uno bastante gordo. Resulta que mientras Becket estaba fuera, Enrique hizo algo que era una auténtica provocación. Ordenó que coronaran a su hijo, pero lo hicieron otros obispos. Y es que, por tradición, ese era un derecho exclusivo del arzobispo de Canterbury. Fue un insulto directo a la autoridad de Becket. Así que nada más volver, lo primero que hizo Becket fue castigar a los obispos que habían participado. Los excomulgó, que, para que nos entendamos, es como expulsarlos de la Iglesia, el castigo espiritual más grave que existía. Este acto de desafío enfureció al rey como nunca antes. La rabia del rey, que expresó en voz alta delante de toda su corte, iba a tener unas consecuencias absolutamente mortales. Cuenta la historia que al enterarse de lo que había hecho Becket, el rey gritó frustradísimo algo como «¿Es que nadie va a librarme de este cura problemático?». 4 de sus caballeros que estaban allí lo oyeron y no la interpretaron como un simple lamento, sino como una orden. Convencidos de que estaban cumpliendo la voluntad de su señor, estos 4 hombres partieron de inmediato hacia Inglaterra. Estaban decididos a silenciar a Becket para siempre. El 29 de diciembre de 1170. Una fecha que lo cambiaría todo. Ese día, los caballeros llegaron a la mismísima catedral de Canterbury. Irrumpieron en la catedral y se encararon con Becket. Le exigieron que se rindiera a la voluntad del rey, pero él se negó en rotundo a ceder o a esconderse. Y al mantenerse firme hasta el final, lo asesinaron allí mismo, a espadazos, junto al altar sagrado. La noticia del asesinato de un arzobispo dentro de su propia catedral corrió como la pólvora y causó una conmoción que sacudió los cimientos de toda la Europa medieval. La reacción de la gente fue inmediata. No vieron a un reverde, para nada. Vieron a un mártir que había muerto por defender su fe. Enseguida empezaron a correr historias de milagros en su tumba y Canterbury se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes de Europa. El impacto fue rapidísimo. Fijaos en la cronología. En solo 3 años, la Iglesia lo declaró santo. Y el todopoderoso rey Enrique, por la presión de la gente y del Papa, no tuvo más remedio que hacer penitencia pública en la tumba de su antiguo amigo. Un acto de humildad que nadie había visto nunca en un rey. O sea que, al final, la muerte de Becket no fue en vano. Su sacrificio marcó un antes y un después, estableciendo un límite muy claro entre el poder del rey y la autoridad de la Iglesia en Inglaterra. Una separación que duraría siglos. Varios siglos después, otro rey, Enrique VIII, destruyó el santuario de Becket durante la Reforma.
y aunque todo el oro y las joyas desaparecieron, el recuerdo de esta lucha épica sigue muy vivo. Y toda esta historia nos deja con una pregunta final, una que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día. ¿A qué se debe ser leal, en última instancia? ¿A la ley del país o a los propios principios y a la conciencia de cada uno? Es un debate que, desde luego, sigue abierto.